Dios me les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad de Colibrí y Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy, estimados que me escuchan, el tema de hoy es la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Ese es nuestro tema de esta mañana. Quiero invitarles a estudiar la palabra de Dios en esta mañana en el Salmo 19 y versículo 7, que dice así: la ley de Jehová es perfecta y convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Qué hermosa palabra y que realmente vale la pena estarlo leyendo de segunda vez. La ley de Jehová es perfecta, convierte al alma. Qué importante que dice que la palabra de Dios, la ley de Jehová es que perfecta, y su gran característica es que convierte también al alma. Dice, y el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es fiel y es permanente también. La palabra de Dios, Dios es fiel y permanente. Su palabra, su fieldad, no es por un tiempo separado, no. El amor de Dios es fiel, es permanente. Los que no somos permanentes somos nosotros, los seres humanos, los que no somos permanentes, pero Dios sí, Dios es fiel y permanente y hace sabio al sencillo. ¿Qué podemos entender nosotros que Él hace sabio al sencillo? ¿Cómo podemos nosotros entender el significado de la persona sencilla? La persona sencilla es aquella persona humilde, con humildad. Una persona popular, una persona humilde, es una persona sencilla. Y ese es precisamente que, ¿cómo lo hace esta persona sencilla o humilde? Es que lo hace que sabio. Quiero estar leyendo también el verso 8 del capítulo 19 del Salmo, y dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Dice que es puro el camino de Jehová, los preceptos de Jehová es puro y alumbra los ojos. Y es que precisamente que el salmista dice que lámpara es a mis pies y lumbrera es su palabra a mis caminos. Así es que precisamente que aquí vemos que habla de los ojos. Quiero estar, dice, el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Una persona positiva se ve con alegría, no se ve afligido, es una persona positiva, una persona que sabe hacer frente en las buenas, pero también en las malas. Estar también leyendo el verso 19, versículo 19, y el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Son verdad, los juicios de Dios son verdad. Dice la palabra que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice que cielo y tierra pasarán, pero las palabras ¿qué? No pasarán. Pero yo quiero prácticamente enfatizar un poco, irme siempre el versículo un poquito donde estaba leyendo, el verso 7, que dice que Jehová es perfecto y convierte al alma. Que cómo Dios actúa en nosotros para convertir al alma. Yo quisiera también enfatizar que también en el Salmo, bueno, yo creo que por aquí pues tengo otro verso del mismo Salmo. Quiero ir un poquito adelante. Salmo 147 y verso 15. Dice así: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Así es que precisamente a través de su palabra, con velocidad, corre velozmente, dice el verso 15,
de este capítulo 147 de los Salmos, que Él envía su palabra y corre velozmente la palabra. Qué maravilloso, qué amor tiene Dios con los hijos, que también nos da la palabra para que corra con gran velocidad la palabra de Dios. Y también podemos ver otro paralelo a esta enseñanza. Podemos ver un gran paralelo también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 1. Orar por vosotros para que la palabra de Dios corra. Una petición, precisamente orar para que la palabra de Dios, que corra la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser corrida. Pero ¿quién tiene que llevar la palabra de Dios? Nosotros mismos. Es precisamente la iglesia la que tiene que dar esta función. No solamente el expositor de la palabra, el ministro de la iglesia. No, somos todos, incluyendo el ministro principalmente, pero es una responsabilidad de todos que tiene que correr la palabra de Dios. Cuando leemos la carta paulina de los Romanos y leemos capítulo 10, en especial como del 15 en adelante, encontramos un gran llamamiento que nos hace la palabra de Dios. Dice, ¿y cómo oirán? ¿Cómo entenderán si nadie les predicase? Porque la palabra de Dios dice que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esta palabra que oír por la palabra de Dios es esta palabra que está escrita en los Salmos y en Tesalonicenses, que esta palabra tiene que correr. Corre y no para. Ha habido épocas que la palabra de Dios ha parado, yo no voy a decir lo contrario. Hubo una época donde hubo un silencio de tiempo en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel no hubo profeta. Yo pienso que ojalá que no me pregunten con una exactitud, porque no hay un dato muy exacto de en cuántos años no hubo expositor, no hubo profeta en el pueblo de Israel. Algunos han dicho que 260 años, otros dicen como 300, otros que 160 años, pero en fin, todavía no hay un dato muy exacto con exactitud en cuántos años hubo este silencio que no hubo palabra de Dios en el pueblo de Israel. Pasaron ciertos años, un silencio, que no hubo palabra de Dios en el pueblo de Israel, pero cuando llegó la profecía a través de Juan el Bautista, que vino como profeta al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y sí, de ahí en adelante no ha parado el evangelio. Algunos otros años más después hubo gran persecución también. Sí, hubo gran persecución. La iglesia tuvo años en persecuciones, dicen nuestras historias, pero la palabra de Dios ha permanecido. Y en los tiempos que estamos, dice la carta de los Hebreos, estamos bajo mejores promesas, estamos bajo mejores pactos y mejores promesas hoy que vivimos. Hoy precisamente es que tenemos que disfrutar esta palabra que tenemos en nuestras manos y estarlos orgullosos, tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos este libro inspirado por inspiración divina, que este libro es necesario para la salvación, para toda buena obra. Este libro entonces nos da la enseñanza clara de Dios. Si no fuera la iglesia que corriera con estas buenas de salvación, pasara como el pueblo de Israel, que nadie predicó. Durante muchos años, nadie predicó. Sin embargo, de generación en generación, durante muchos años, pero sí se mantuvo la palabra de Dios, aunque no hubiera un expositor como profeta, pero sí hubo de generación en generación. Hoy tenemos la palabra inspirada por hombres inspirados de Dios, para que nosotros hoy seamos bendecidos. Hoy nosotros somos bendecidos porque Dios nos ha llamado a su servicio. Y bendecidos porque tenemos la palabra en nuestras manos. En otros años atrás, la palabra era en pergaminos, pero hoy la tenemos una palabra bien hecha,
perfecta, en las cuales hoy quiero invitarles, queridos hermanos que me escuchan en las redes sociales, escudriñar la palabra, porque en ella se encuentra la vida eterna. Siempre y cuando guardemos esta palabra en nuestro corazón, si guardamos esta palabra en nuestro corazón, hacemos no oidores y no hacedores de esta palabra, hay promesa que tenemos vida eterna. Que Dios me les bendiga.